¿En algún momento has pensado cómo las películas animadas que tanto te gustan tuvieron sus comienzos? ¿Sabes cómo el arte animado tuvo auge? ¿Y cómo en la actualidad están usados en la industria del cine? Yo soy Eduardo Cervellón. Y yo, Blanca Mengíbar, y junto a nuestro equipo de pequeños analistas te lo contamos, empezando por cómo inició la animación. Pon mucha atención. La animación es una forma de arte que ha existido durante siglos y ha venido evolucionando a lo largo de los años. Esta consiste en crear la ilusión de movimiento por medio de varias imágenes en secuencia que van pasando de forma rápida. En sus inicios, en el siglo XIX, las imágenes en movimiento eran una novedad impulsada por dispositivos mecánicos ingeniosos, los cuales te mostraré a continuación. A finales del siglo XIX, Edward Muybridge experimentó con fotografías, pero te preguntarás, ¿cuál era su objetivo? Pues te cuento que su objetivo era el analizar el movimiento de los caballos al galopar, para descubrir si estos no tocaban el suelo en algún momento. Este experimento fue un gran avance en el estudio del movimiento, ya que sirvió de base para el desarrollo del cine, y lo llevó a desarrollar el zoopraxiscopio, dispositivo que proyectaba imágenes secuenciales, creando así la ilusión de movimiento, como se muestra acá. De este aparato se inspiraron otros como William Horner, que en 1834 inventó el fenaquitoscopio, un disco giratorio con imágenes que al reflejarse en un espejo da vida a la animación. También en París, Émile Reynaud sorprende al público con el praxinoscopio teatral, una de las primeras demostraciones de animación proyectadas en vivo. A medida avanzamos en el tiempo, nacieron nuevas técnicas, de las cuales la primera fue el stop motion. Esta técnica se capturan una serie de fotografías donde con cada toma se mueve un poco el objeto y al pasar estas fotografías de forma rápida, crean la ilusión de movimiento. La primera película creada con esta técnica fue un largometraje creado en 1917, dirigida por Quirito Cristiani y producida por Federico Valle, llamado El Apóstol. Este largometraje fue completamente hecho a mano por Cristiani, y para 1920 surge la técnica de la animación de celdas, donde se utilizaban dibujos o pinturas que se superponen para crear la ilusión de movimiento. Con este método se crearon las primeras películas de animación como Blancanieves y los 7 enanitos en 1937 de Disney, creando un gran impacto en el público nacional e internacional, ya que no fue solo el primer largometraje de Disney, sino que también fue el primer largometraje sonoro y a color. Otra de las técnicas fue la famosa rotoscopía, inventada en 1915 por Max Fleischer, un animador estadounidense. En esta técnica se creaban una serie de personajes animados fotograma por fotograma en un metraje live action, y de esta forma crearon un movimiento que parecía más realista, como en su primera película llamada Out of the Inkwell. Y en 1970 se desarrolló la técnica en 3D, que permitieron crear animaciones más realistas hechas en computadora, creando la ilusión de objetos tridimensionales y con una variedad de efectos visuales. En la actualidad, la animación se encuentra en constante evolución y crecimiento. ¿Pero sabías que la película que evolucionó la industria de la animación fue Toy Story? Estrenada en 1995, fue el primer largometraje animado totalmente hecho por computadora en 3D. Por esta razón, esta película marcó un hito en la historia de la animación. Además, fue la primera película en utilizar la técnica de motion capture, la cual permite capturar los movimientos de los actores en el mundo real y aplicarlos a los personajes animados. Gracias a esto, la película tuvo un nivel de detalle y realismo jamás antes visto. En la actualidad, se han logrado avances impresionantes para crear mundos y personajes detallados y realistas. La animación sigue siendo un éxito del cual disfrutan personas de todas las edades. Sin duda, la animación es un campo que va en constante crecimiento. Por esta razón, continuaremos hablando sobre las películas y los hitos importantes de la animación cinematográfica. Ahora que pudimos darnos cuenta de cómo fueron los inicios de la animación, sinceramente tengo la duda de cómo se ha dado el proceso de evolución de la animación a lo largo de los años. Por suerte, nuestra compañera Blanca Mengíbar
nos dirá cómo se dio este gran proceso y a su vez cómo la gran saga Toy Story jugó un papel importante dentro de ello. Luego de conocer cómo nació la animación y las técnicas que surgieron, vamos a conocer cómo ha sido la evolución de la animación a lo largo de los años. Para empezar, vamos a centrarnos en la década de 1940-1950. Algo que resaltar en esta época es que la animación era utilizada para fines propagandísticos. Personajes animados como el Pato Donald, creado por Disney, y Bugs Bunny, creado por Warner Bros., tuvieron un impacto significativo en la población durante ese periodo. También Disney en esta época tuvo un gran impacto lanzando Pinocho en 1940, película pionera en el uso de la técnica rotoscopia. En la década 1960-1970, Disney lanza éxitos como 101 Dálmatas en 1961, película que la mayoría de nosotros hemos visto en nuestra infancia. Fue una de las primeras películas animadas en utilizar el proceso de serigrafía. En la década 1980-1990 se dio el gran auge de la animación por computadora. ¿Sabías que Pixar Animation Studio fue pionero en la animación por computadora con su primer largometraje Toy Story, estrenado en 1995? Luego surgieron películas como Shrek en 2001 que se destacaron en la animación y fueron muy exitosas y aclamadas porque utilizaron técnicas de animación por computadora. ¿Te has preguntado cuáles son las diferencias en la animación desde la película Toy Story 1 a Toy Story 4? Te lo contaré a continuación. Las diferencias de Toy Story 2 en 1999 y Toy Story 1 en 1995 es que en términos de calidad de animación, Toy Story 2 aprovechó las mejoras tecnológicas en la animación por computadora. Desde la primera película se observa que fue una mejor calidad visual en animación. Nuevos personajes como el perrito de Woody, lo impresionante de la escena que hicieron de cómo reparaban a Woody, todos esos detalles de la caja y cómo lo tomaban. Los escenarios de Toy Story 2 lucen más elaborados y pulidos en comparación con la primera película. Realizaron efectos especiales como humo, fuego y explosiones que se ven aún con más realismo que en la primera película. Diferencias entre Toy Story 3 2010 y Toy Story 2 1999 es que para 2010 la animación ya había avanzado en gran manera. Toy Story 3 presentó una mejora significativa. Los personajes se ven más elaborados con mejor calidad visual, las sombras se ven aún más definidas. Se observa que en esta película los movimientos de los personajes son aún más impresionantes. El pelo, la ropa y otros aspectos visuales que se representaron de manera más realista y detallada. ¿Sabías que el presupuesto para esta película fue de $200 millones? Llegando a Toy Story 4, que fue estrenada en 2019, igual contó con el mismo presupuesto de $200 millones. En esta parte se utilizaron técnicas de iluminación más complejas para crear efectos de luz y sombras más precisos, lo que da como resultado una animación visualmente más impresionante. Para ustedes, ¿cuál de esas películas fue la mejor en animación? Pero ustedes se preguntarán cuáles películas tuvieron un realce en animación por computadora. Una de ellas fue Buscando a Nemo en 2003 y Los Increíbles en 2004, que representaron un avance en la animación de personajes humanos en películas de Pixar. Valiente en 2012, esta película fue grabada con la tecnología Dolby Atmos. Intensamente, que fue estrenada en 2015, marcó un cambio en la narrativa y la animación de Pixar al explorar el mundo interior de las emociones y de los personajes. No se puede quedar Spider-Man, un nuevo universo, que fue estrenada en 2018, película que impactó la animación ya que utilizó un estilo de cómic. Pinocho de Guillermo del Toro, que fue estrenada en 2022, otra de la película que dio vida al stop motion y que ganó en los premios Oscar 2023 al mejor largometraje de animación. Y actualmente la película Super Mario Bros., que fue estrenada en este año 2023, una película que impactó en las técnicas de animación. Esto ha sido todo de la evolución de la animación. Luego de ver este importante aspecto de la temática, podemos dar paso a otra parte esencial de la animación. Y se trata de cómo el gran cineasta Joe Lasseter pudo impregnar a la perfección todas sus ideas dentro de la saga de Toy Story, mezclándolo con aspectos como la iluminación, colores,
diseños y demás componentes visuales o auditivos. Vamos con David Mejía. Así como la narrativa visual jugó un papel importante en las películas de Toy Story, la estética cinematográfica también desempeñó un papel importante y te lo contaré a continuación. Pero antes de todo, ¿qué entenderemos por estética cinematográfica? La estética en el cine es la capacidad que tiene un director en utilizar distintos elementos como el color, la iluminación, los planos, los ángulos, la música con el objetivo de transmitir un conjunto de ideas y llegar a la emoción de los espectadores. ¿Me creerías si te digo que cada uno de los colores utilizados en la película no son una casualidad y que realmente fueron pensados previamente para que tanto tú y yo podamos comprender mejor la película? Por ejemplo, en el vestuario de Sid, el vecino de Andy, suelen resaltar los colores oscuros, las camisetas negras acompañadas de calaveras, porque su personalidad se caracterizaba por destruir juguetes, mientras que Andy tiene una personalidad más pacífica y se presenta con colores más claros como el blanco y el amarillo. Es decir, cada personaje tenía un color conforme a su personalidad. Pero ¿qué hay de los juguetes? Por ejemplo, Buzz contaba con colores morados y verdes que se asocian a un panorama futurista, y Woody destacan con colores marrones ya que él era un vaquerito y se requería representar esa imagen. Pero ¿qué hay de la iluminación? Déjame contarte que en la iluminación se destacan tres elementos importantes. Primero, la iluminación con el objetivo de resaltar las texturas en los personajes. Esto sucede a partir de la segunda película en 1999, porque en la de 1995 la animación no estaba tan desarrollada. Como segundo elemento tenemos que la iluminación funcionó para destacar la figura sobre el fondo. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando Andy o Woody dan indicaciones a los juguetes, estos suelen prestar mucha atención y la iluminación decide estar o la pone en ese momento, ya sea sobre Woody, sobre Buzz o sobre Andy, porque ellos son el centro de la iluminación y el centro de atención en ese momento. Y como tercer elemento con el que se utiliza la iluminación, tenemos que se destaca como un acompañamiento perfecto para la oscuridad, y con base a ello se pueden utilizar las sombras de los personajes y se pueden destacar estos elementos. Un claro ejemplo de esto es la escena de la gasolinera, en donde tanto Buzz y Woody destacan en una oscuridad. Entonces la iluminación se centra sobre ellos y a partir de ello se crean sombras en los personajes al momento de caminar, y esto le da un toque de realismo a la película. También los planos y los ángulos son fundamentales en las películas de Toy Story, y es que utilizando estos recursos es como el director logra que el espectador se siente identificado con los juguetes, al utilizar muchos ángulos contrapicados y nadir para mostrar lo que veían y sentían los juguetes desde una perspectiva inferior a lo de los humanos, para que el público llegara a sentir una empatía por ellos.